también estoy mirando todo eso, entonces reviso desde que estén matriculadas, el usuario que tienen, si ustedes no pueden hacer una actividad, yo entro desde su usuario y contraseña y revisamos qué es lo que sucede, o sea, digamos que el espacio es básicamente para responder este tipo de preguntas, ¿sí? Listo. Que yo soy consciente que se generan fuera del espacio, igual como la profe dijo, empezamos la recta final, yo voy a estar mucho más pendiente de conectarme en los espacios. Lo que pasa es que a veces me escriben al WhatsApp y son tantos los mensajes que llegan en este momento que a pesar de que trato de contestarlos todos, a veces me queda un poquito difícil. Me excuso si de pronto alguna no le contesto. Pero si de pronto la duda es muy urgente, ustedes me llaman y yo les contesto la llamada y les doy la asesoría. Es más, Patricia, si tú quieres mañana, en la mañana o en la tardecita, me llamas al teléfono y me dices, Sara, necesito esta duda, podemos conectarnos 5 minuticos, estoy frente al computador y yo me conecto contigo 5 minuticos y revisamos qué es lo que sucede. Listo, pero me haces un favor, ¿me recuerdas el número? Listo, para todas. El número es 321, lo voy a anotar también en el chat. 321 Sí. 457 Ajá. 7823. Yo soy la persona que hace el acompañamiento a este diplomado, ¿sí? Ya de pronto sí, porque también me pasó, si tienen dudas sobre otros diplomados, hay otros compañeros que están apoyando los otros diplomados, ya deben dirigirse directamente con ellos. ¿Listo? Listo, eres muy amable, muchas gracias. Vale, con gusto. Profe, vamos a darle el espacio. Sí, me ayudas, porfa, con la presentación, la última. Profe, vamos, quiero darle el espacio, me tomo el atrevimiento, ¿no? Sí. De darle el espacio un momentico a Marcela porque tiene una inquietud o una solicitud o una petición, bueno, con la actividad que vamos a mencionar. Entonces, o bueno, si quieres yo te la menciono. Sí, tranquilas. Bueno, lo que pasa es que ya tuvieron una situación, o no, ¿sabes qué? No la voy a socializar porque qué vergüenza, pero me da pena. Pero entonces escríbeme el interno. Por WhatsApp, sí, te la voy a escribir por WhatsApp para que la revisemos y la tengamos en cuenta a la hora de la evaluación, ¿vale? Listo, perfecto, vale. ¿Ahí se ve? No. No pasa nada y todo eso nos ocurre en las dinámicas de trabajo en equipo. Y más desde la virtualidad que no hay una fácil diálogo constante con los grupos. Vamos a regresar a la última diapositiva, Sara, o si quieres yo la leo desde acá. Espérame. Habíamos quedado en que ustedes tuvieron un trabajo en grupo, no lo alcanzamos a exponer, si lo recuerdo bien, por el tiempo y les dimos un poquito más de tiempo para poderlo realizar. Tenían un caso clínico de la siguiente, que decía de la siguiente tema. Nombre, María Fernanda, edad 32 años, condición de salud, persona con discapacidad física, secuelas de un accidente de tránsito, está en silla de ruedas, contexto, vive en una zona urbana, periférica, estrato 1, es afiliada al régimen subsidiado. María Fernanda presenta una úlcera en el pie por presión debido al uso continuo de la silla de ruedas. Acude a su IPS primaria de su barrio, donde el médico general le indica que requiere valoraciones por fisiatría, terapia de rehabilitación integral, o sea, terapia física y terapia ocupacional. Sin embargo, se encuentra con varias barreras. Primero, la EPS le informa que no hay citas disponibles para fisiatría en la red de la ciudad menos de 6 meses. La segunda es, se le niega el transporte asistido a pesar de que no puede movilizarse por sus propios medios. Al solicitar la atención prioritaria por riesgo de complicaciones, infección en la herida, en urgencias le brindan un manejo básico y la devuelven a casa sin referencia a un especialista. Y como último, no recibe información clara sobre sus derechos ni sobre cómo activar las rutas de atención en salud. Entonces, ya con este caso, pues la idea era que ustedes pasaran a realizar el trabajo. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? Voluntariamente, quien active va a hacer la presentación, me indica las personas que participaron.
Si existió alguna dificultad, algún inconveniente dentro del trabajo del grupo, creo que este no es el espacio de mencionarlo, pero si trabajó la persona solita, también lo puede hacer, es válido porque pues esas son las dinámicas. Entonces vamos a empezar. Tiene Patri la mano levantada, luego Angie, luego María Luisa y creo que Marcela. Entonces empecemos por Patri. ¿Me escucharon? Profe, qué pena. Sí, profe, ahí se escucha. Que pues queríamos exponer primero nosotras, pero bueno, ya Es que que Patri no me contesta, no me escucha. Yo sé que de pronto ya activa el micrófono y no le funciona. Bueno, como Patri no le funciona, sigue Angie. Profe, lo que pasa es que no, quisiera pues presentar primero, ya que pues ahorita tengo, bueno, una cuestión de la universidad y no puedo estar, digamos, presente pues Listo, Angie, dale. en la reunión. ¿Con quién estás? Profe, estamos con Sandra Monroy, Gilena Rico y Angie Pavón. Listo. Listo, iniciemos. Espérame, profe, que voy a compartir la pantalla, pero creo que no me deja o no puedo compartir pantalla. Ya. Inténtalo otra vez. Es que yo tenía compartiendo la mía. Inténtalo nuevamente. Ya. Ahora sí. Entonces, pues digamos, bueno, acá primero comenzamos con pues la importancia del derecho fundamental a la salud en Colombia, que pues de esta nos habla la Constitución y la Ley Estatutaria 1751 del 2015. El objetivo pues es identificar los derechos vulnerados, barreras y Estamos viendo un chat, no la presentación. Ay, profe, entonces espérame. Ay, no puedo compartir. Intenta nuevamente compartir pantalla, así como le diste, le hacen los 3 punticos, compartir pantalla. Mm, Chicas, ¿será que alguna no puede? Voy a mirar si yo puedo. A ver, yo también puedo. Niño, y si le dan el material a la profe para que ella lo comparta. En el WhatsApp, en el grupo lo puedes enviar en el WhatsApp y Sara nos ayuda de una vez. Voy a Como compartir. les mejor. Voy a compartir, Listo. sino que estoy encendiendo mi computador. Estaba desde el celular. Listo. Profe, no sé si ya. Ya vemos. Análisis ¿Ya? de caso clínico. Ujú. Entonces, Si bueno, quieres estaba también. acá. Bueno, sí, porque si quieren también que me la envíen al WhatsApp y yo la comparto. Listo. Entonces, en el objetivo, pues tenemos que identificar los derechos vulnerados, barreras y mecanismos de protección y alternativas de solución. Pues en el marco teórico en el marco normativo del derecho a la salud en Colombia, pues tenemos la Constitución Política de 1991, que pues tenemos el artículo 48 de Seguridad Social como derecho irrenunciable, artículo 49 derecho a la salud como servicio público esencial, artículo 86 de acción de tutela, la Ley 100 de 1993 que crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ley 1438 del 2011 que reforma al sistema y busca fortalecimiento de la atención primaria,
También tenemos la Ley Estatutaria 1751 del 2015 que nos habla del derecho fundamental, pues autónomo y principios de oportunidades y accesibilidad y calidad e integridad de la salud. Y Ley 1618 del 2013 que garantiza los derechos de las personas con discapacidad y el Decreto 780 del 2016 que compila las normas del sector de la salud. Pues digamos que acá tenemos la descripción del caso clínico, que pues es una paciente que se llama María Fernanda, diagnóstico úlceras por presión. Necesidad, pues necesita una valoración por fisiatría y rehabilitación integral. Digamos que las barreras que se encuentran ahí es que no hay citas oportunas, negación de transporte asistido, atención en urgencias básicas y sin referencia a especialistas y falta de información sobre los derechos y las rutas de atención pues que ella debe tener. No sé si otra de mis compañeras quiere seguir. Bueno, entonces aquí continuamos con los mecanismos o vías, herramientas que ofrece Colombia o que hay en este momento como garantía de sus derechos vulnerados son los siguientes. El derecho a un documento que se llama derecho de petición. Está estipulado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. ¿Sí me escuchan? Ahí Sí, se Sandra, lo escucho, compañera. bajito, pero se le escucha. Perfecto. Y ley 1755 del 2015. Tienen otro mecanismo que puede utilizar es la acción de tutela. En el primero, el derecho de petición es una carta que se realiza por correo o carta formal que se dirige inicialmente a la EPS, explicando cuáles son los derechos que están siendo vulnerados y la petición formal que tiene el paciente a ser atendido con prioridad de acuerdo a su condición. Recordemos que sufrió un accidente, que está en silla de ruedas y por estar en silla de ruedas, pues obviamente es una persona en condición de discapacidad que se considera una población de prioridad. La segunda es la acción de tutela, artículo 86 de la Constitución y decreto 2591 de 1991, la cual se eleva cuando ese derecho de petición no ha sido atendido o ha dado respuesta negativa a una situación en la cual es vital la condición de salud. En nuestro caso, es vital la vida, la calidad de vida y la integridad de este paciente para su proyecto de vida dentro de esa condición de salud. Es decir, que si no es atendida, todas estas situaciones se pueden empeorar y causar situaciones o lesiones más graves, más permanentes e incluso la muerte. Superintendencia de Salud Nacional, la ley 1438 del 2011, es el artículo 126, donde los usuarios de EPS pueden llamar o elevar también peticiones en las cuales informen que al momento no están siendo atendidos por las EPS y qué servicios anexan, qué servicios no están siendo atendidos y se agrega el soporte, que era lo que nos hablaba el señor de la Defensoría del Pueblo. Todo tiene que estar con soporte, incluso si hay cartas de negativa de la EPS se deben anexar. El cuarto está la Defensoría del Pueblo y la Personería, que como en la charla anterior nos explicaron, ellos se encargan de apoyar, como su nombre lo indica, defender los derechos que están siendo vulnerados por parte de la CPF. Eso está establecido en el artículo 282 de la Constitución y se elevan como instituciones alternas que favorecen y pueden garantizar el desarrollo y la plenitud de esos derechos. Pero como ya también lo escuchamos, pues ellos están viéndose un poco sobrecargados de muchas cosas y hay muchas peticiones que no están llegando con la información correspondiente. Ministerios y secretarías de salud, centros de inspección y vigilancia y control, y la acción popular, que es lo que nosotros hablábamos en la clase anterior como las veedurías. Artículo 88 de la Constitución, cuando nosotros vemos que están siendo vulnerados derechos colectivos, esas veedurías que hacen ciertas personas a las entidades, como nos hablaban en una de las clases, pueden apoyar y elevar este tipo de peticiones para garantizar que esos derechos no sigan siendo vulnerados. O es lo que pues por lo menos yo también pretendo cuando estoy informando que logré una acción de tutela
pero estoy viendo que es un derecho que está siendo vulnerado para muchas otras personas. Entonces eso también serviría como una veeduría. En relación a nuestro caso, las herramientas más puntuales son las rutas integrales en atención a salud, las RIAS, que es la obligación de garantizar y continuar la integridad y la accesibilidad. Como nos dimos cuenta, a ella no le están permitiendo tener ese transporte teniendo una silla de ruedas, se lo están negando. Y es una parte de obligación de la entidad ofrecerse. Planes de beneficio en salud incluye terapias de rehabilitación, transporte en casos necesarios y atención prioritaria, que no se la están dando. Mecanismos de referencia y contrarreferencia, obligación de remitir a nivel especializado. No le dan sus citas de fisiatría, no le dieron la atención prioritaria, sino una atención básica en salud. Entonces es más que evidente que los derechos están siendo pues violados. No sé si la otra compañera quiera explicar la otra parte. Sí, gracias, compañera Sandra. Entonces, bueno, continuando con la presentación y complementando lo que las compañeras han abordado, nosotras también en la presentación y en la mesa de trabajo que tuvimos, hablamos también del rol de las instituciones con respecto a esa garantía de derechos. Primero tenemos pues a las EPS, cuyo rol es asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud, pero no solo también a los servicios de salud, sino también a la infraestructura adecuada dentro de los servicios de salud. Y tenemos también el transporte y la referencia de esa persona o de los pacientes en relación a la prestación. Tenemos a las IPS, cuya función pues es prestar servicios de calidad, integralidad y sobre todo pues digamos en este caso particular también servicios pues de rehabilitación integral. Tenemos, por supuesto, pues al Estado y a sus gobiernos, ¿no? A sus gobiernos de turno, cuyo propósito está en garantizar tanto los recursos como en hacer una vigilancia, un control y una auditoría, tanto al sistema, pero también a los recursos que se destinan y a los programas que se destinan para asegurar los derechos y la garantía de derechos de las personas, en este caso en condición de discapacidad. Y finalmente, pues tenemos también si bien no es una institución, pero sí es un rol también fundamental y es el de los mismos usuarios y usuarias de los mismos pacientes, que es ejercer también mecanismos idóneos, pero también mecanismos certeros pues de exigibilidad de esos derechos. Y teníamos pues unas reflexiones que colocamos también del caso, y es que dentro de estas reflexiones está pues evidencia como esta falta de gestión y de barreras institucionales, administrativas, pues generan también violaciones a derechos fundamentales, a derechos básicos, a derechos de supervivencia también. Tenemos que se requiere también pues fortalecer también esta vigilancia y esta veeduría del sistema de salud en general, para mejorar no solo la disponibilidad pues, de especialistas, de personal médico idóneo para atender a las personas en condición de discapacidad, sino también garantizar el transporte a personas con discapacidad. Y finalmente, pues digamos como unas conclusiones que recogen en la presentación y lo que abordamos con las compañeras, la salud pues como derecho fundamental, que si bien está en leyes y en constitución y es casi de los derechos que prima, pues es de los más olvidados, de los más vulnerados. En el caso, pues se vulneran también múltiples derechos, ¿no? No es solo el acceso a la salud, sino también se vulneran espacios importantes, escenarios importantes de integralidad, de accesibilidad y de dignidad de los pacientes y de las pacientes. Pues que existen mecanismos legales y administrativos que permiten la exigencia del cumplimiento de sus derechos y que no debería ser así, ¿no? No debería ser el fin último tener que tutelar, tener que poner derechos de petición, sino que efectivamente si se habla de derechos humanos y derechos fundamentales, pues son esos derechos y no herramientas que que todo el tiempo deben estarse llamando así, mendigando de alguna manera. Y el reto del sistema de salud colombiano, pues que sigue siendo el de garantizar que la normatividad y que las leyes se cumplan
en la práctica, porque en la teoría existen muchísimas leyes, pero lastimosamente en la práctica esto no se cumple. Eran como las reflexiones, se colocaron pues unas referencias bibliográficas que sobre todo la compañera Sandra Monroy fue la que nos apoyó mucho con estas referencias, la compañera también Angie quien realizó la presentación y pues eso sería, creo que por el momento, no sé si las compañeras me complementan algo, pero hasta allí haríamos nuestra presentación. Perfecto, Gilena. Angie, Sandra, Gilena. Muy bien, muy bueno el trabajo. Solamente fueron esas tres, ¿cierto? Sí, señora. Angie, Sandra. Listo, Sí, señora. perfecto, muy buen trabajo. Bueno, vamos a pasar al siguiente grupo. No voy a hacer retroalimentación ahorita, sino voy a hacer una general. No se había levantado la mano. ¿A quién le había dado yo el segundo puesto? No me acuerdo. Bueno, hagámoslo como María Luisa. Listo, María Luisa. Tu grupo, ¿quiénes estudiaron en tu equipo? La compañera Marcela Camelo. Listo. Bueno, vamos a empezar. Inician, porfa. Bueno, profe, voy a ver si puedo compartir el trabajo. Eso sí, yo les pido disculpas que fue como una hora, en una hora. Qué pena, profe. Tranquila, intenta compartir. Patri, mientras tanto voy mirando porque te dimos la palabra y no te escuchábamos, a ver si de pronto es el micrófono. Pero no me abre. No sé si En la parte, ¿tú estás en un computador o de un celular, María Luisa? en el computador, pero no. En la parte inferior No donde está el micrófono, donde está la cámara, hay 3 puntos. Perdóname. Perdóname, no mire los 3 puntos, mentiras. Vas a mirar el micrófono, la cámara y vas a mirar como un computador con una flechita. Vas a poner el computador con una flechita y le vas a dar compartir pantalla. Sí, señora. Pues ya. Y ahí debe salirte. ¿Qué le diste? Compartir pantalla, pestaña, ¿qué sería? ¿Cómo te salió? Ahí ya creo que va a empezar a compartir. No sé qué pasó. Ahí ya estás compartiendo. Estás Pero no me compartiendo, deja si no estoy visualizar. mal. Ya, ahí ya Sí, está es cargando. que no, voy a pedirle el favor a la Ahí ya está compañera a ver viendo. si ella lo puede compartir. No, ya, ahí ya la estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Pero yo no, es que yo no, ya lo están viendo, pero yo no puedo. Sí. mm, ay, Sara, ¿podemos apoyar a María Luisa? se me- Profe, pero no me han sí, enviado voy presentación. a mandarle. Ya se lo mando. Sí, no, no sé si sea ese. Ay, sí, ya dejé de compartir porque no me está dejando compañera Marcela. ¿Y lo enviaste? ¿Lo enviaste a Sara? Sí, yo acabé de enviarlo, profe. Acabé de Listo, enviárselo entonces esperemos a que Sara. Sara nos colabore. Gracias. Listo. Entonces, estudio de caso.
La paciente María Fernanda, pues yo le coloqué Rodríguez, de 32 años, condición de salud, persona con discapacidad física, tiene secuelas de accidente de tránsito y está en silla de ruedas. Vive en una zona urbana periférica, es de estrato 1, está afiliada al régimen subsidiado. Listo, la paciente acude a la IPS primaria en el barrio y vamos a ver qué derechos se le han vulnerado. Entonces, nosotras vimos que la resolución CC 0429 del 2016 del artículo 4 es responsable de las intervenciones relacionadas con la promoción, mantenimiento de salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y más. La resolución 3202 del 2016, adoptado del manual metodológico para la elaboración de las rutas integrales de atención en la salud, las RIAS, definiendo las acciones de responsabilidad de los actores del sistema para garantizar la intención integral, identifica e intervienen en factor de los riesgos, oportunidad, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de diversas condiciones de salud. La Ley 1751 del 2015, Derecho Fundamental de la Salud, Principios, Universalidad, Accesibilidad, Calidad. Espérame, Marcela. Sara, si quieres siguiente, porque no pasa. La siguiente es. Listo. Listo. Ley 1751 del 2015, Derecho Fundamental de la Salud, Principios de universalidad, accesibilidad, calidad, oportuna, define obligaciones del Estado, EPS y entidades territoriales. El artículo 15 de la Ley 1618 del 2013, el derecho al transporte para las personas con discapacidad, estableciendo medidas de accesibilidad en el sistema de transporte masivo, señalización en terminales y extensiones de restricciones de movilidad para vehículos que lo transportan habitualmente. La circular externa número 014 del 2024 del Ministerio de Salud, emitida el 28 de agosto del 2024, se centra en impartir directrices para garantizar la continuidad de la afiliación al sistema general social. La negación de atención médica a una persona con discapacidad física en una IPS vulnera principalmente los derechos de salud fundamental y autónomo, a la vida digna y a la discriminación. Para interponer una acción de tutela o derecho de petición debe argumentar el derecho de salud, argumenta la negatividad del servicio, oportunidad de eficacia y calidad, la integridad del tratamiento, el derecho a la discriminación y protección especial. Invoca el artículo 13 de la Constitución de Igualdad, la Ley 1618 del 2013 o la Ley 1346 del 2009, que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exigen una protección reforzada y la eliminación de barreras administrativas. Derecho a la vida digna. La negatividad pone en riesgo la vida y la posibilidad de llevar una existencia digna y autónoma. Estas son las soluciones que vemos, la tutela y el derecho de petición. Se coloca una tutela por protección inmediata de los derechos fundamentales con ayuda de la Defensoría del Pueblo o derecho de petición con copia Supersalud. ¿Qué es aparte de todo esto, profesora? No solamente es el paciente que está perjudicado, sino también su grupo familiar, porque si bien es cierto ver una persona que está, digamos, con estas condiciones, nos afecta a todos en la salud mental. Y eso es muy importante, pues también como derecho a una salud íntegra y que la calidad de vida se debe mejorar y no empeorar. Gracias, profe.
Pues ahí Listo. seguía otra, Ujú. sí, esas ¿Diapositiva? son, sí señora, ahí teníamos otra diapositiva, pero, bueno, Solución. pues ya, Ujú. esas, Las que nos y nombra Defensoría del Pueblo. Siguiente. sí, esa es como la despedir, el final. Bueno, Profe, Listo, perfecto. aparte, digamos, de todo lo que se argumentó, pues puedo decir yo que todo es importante para poder uno entrar a hacer válido el derecho de salud. Ujú. Porque si bien es cierto, si la persona tuviera, por decir, una persona cercana que lo llevara y le pudiera dar ese transporte, porque pues son unas barreras máximas, también se podría pasar, digo yo, trazar, digamos, un exento de pico y placa, considerándolo como un apoyo para la persona en discapacidad, porque muchas veces pues uno puede contar con un vecino, pero con tanto papeleo, pues uno como hace, no, es que sí me pueden llevar, pero si la terapia me toca en pico y placa, entonces pues lo mismo me da. Entonces, sí sería muy bueno que todas esas barreras se eliminaran y que se apoyara una red, así como la comunitaria, aparte de la red familiar, para que nosotros podamos tener esas barreras sin límites, ¿sí? y Porque varias barreras. es muy importante, yo creo que también abarcando el tema de lo que su merced nos ha comentado en todo el tema del apoyo en la inclusión, estas barreras y esta red de apoyo serían gratificantes para las personas que tengan una condición con discapacidad. Gracias, profe. Bueno, gracias. Listo, María Luisa, Marcela, muy bien. Contarles que en Bogotá sí se tiene la sección del pico y placa. Yo sé que dentro del caso no lo tiene, pero pues dejo la claridad. Antes, para las personas con discapacidad, tenían dos opciones, o tener subsidio de transporte o la sección de pico y placa. Actualmente pueden tener las dos al tiempo, pueden tener subsidio de transporte y además la sección de pico y placa. Eso fue algo que ha venido haciendo la administración en el ajuste. Pero eso se hace, digamos, si el carro viene siendo como propio, mano de un vecino, que yo tenga entendido. Sí, Entonces, por tiene eso que ser decía, alguien que sí, demuestre la cercanía porque es bastante la complejo congenidad. pues, toda la movilidad y estuviéramos en un país donde todos Sí. fueran honestos, ¿cierto? Pero utilizan la sección de pico y placa para otras actividades que Ujú. no Y debería por ser. eso digo, qué bonito sería que de pronto lo reconocieran como red de apoyo, digamos, a un vecino que tuviera esa posibilidad del carro, como Ujú. para establecer esa conectividad con él y pues que le pueda uno colaborar en una urgencia, o bueno, en este caso, pues que sea el apoyo fundamental. Pero si no tiene una consanguinidad, pues le dicen que no. Sí, Gracias, así es. profe. Totalmente no se contempla, sino, o de pronto se contempla si tiene, no, es que no, es muy complejo. Para movilidad todavía no, falta un poco más. Listo, ¿quién sigue? ¿Nadie más? Listo. Maribel, adelante, me cuentas quién está en el grupo, quiénes lo conforman, Profe, qué pena, o pero si es lo que hizo como sola. lo hice sola, yo la clase Vale, pasada no perfecto. pude asistir perfectamente, entonces, pues para no entrar en contrariedades y no sabía con quién, lo hice sola, hice un cuadro comparativo, no hice una presentación. Listo, es Entonces lo válido. voy Vamos a a mirar. presentar. Bueno, espérame un segundo. Para compartir es en los tres punticos. Ah, ya encontré acá. Listo. Este es mi cuadro comparativo. Yo lo hice pues por los ítems del aspecto, la parte de bueno, el caso clínico de María Fernanda. No sé si hay que nuevamente repetirlo, profe. No, no es necesario, seguimos. Listo. Entonces, en la normativa
aplicable, encontré lo de la Constitución Política, el artículo 48 y 49, el derecho a la salud y seguridad social. La Ley 100 de 1993, Sistema General de la Seguridad Social en Salud. La Ley 1438 del 2011, que es la reforma del Sistema de Atención Integral primaria. La Ley Estatutaria del 1751 del 2015, el derecho fundamental a la salud. La Ley 1618 del 2023, que es la garantía de derechos de las personas con discapacidad. La Resolución 3280 del 2018, que son las rutas integrales de atención en salud RIAS. También la Resolución 229 del 2020, que es la rehabilitación integral para las personas con discapacidad. También la sentencia de 760 del 2008 de la Corte Constitucional, que es la garantía de acceso, oportunidad y continuidad en la salud. Ya en los derechos vulnerados encontramos el derecho de la salud oportuna y de calidad, el derecho a la rehabilitación integral, que es física, terapia física y ocupacional, fisiatría, perdón. Tenemos el derecho a la información clara y veraz en salud, el derecho a la accesibilidad, transporte asistido, el derecho a la atención prioritaria y continuidad en el servicio, y derecho a la dignidad y vida digna. En la parte de las herramientas en la salud, encontré la RIAD de la discapacidad y crónicas en la resolución 3280 del 2018. La atención primaria en urgencias, que fue el manejo que no se le dio, entonces que debe encontrar un manejo especializado y referencia obligatoria. La rehabilitación integral, según la resolución 229 del 2020, el transporte asistido en salud, garantizando por la EPS según las limitaciones del paciente. La acción de tutela y queja ante la Superintendencia de Salud. El acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y Personería Distrital. Y en rol de las instituciones, la IPS primaria, el diagnóstico inicial, la referencia y contrarreferencia adecuada, ya que ahí es donde se encuentran muchas veces las limitaciones porque no lo refieren adecuadamente. La EPS, garantizar oportunidad en citas, terapias, transporte y atención integral. En la Secretaría Distrital de Salud, supervisar y garantizar cumplimiento de la ruta de atención. En el Ministerio de Salud, regular y formular políticas de rehabilitación y atención integral. En la Defensoría del Pueblo, en la Personería, definir y exigir cumplimiento de derechos. En la familia y cuidadores, apoyo en seguimiento del tratamiento y ciudadano. Y pues estas serían mis referencias según lo que yo pude encontrar. Esto sería todo. Listo, Maribel, listo. Muchas gracias. Aquí ya anoté la intervención que voy a hacer. Muchas gracias. ¿Alguien más va a presentar? ¿Nadie más? ¿Los demás no lo hicieron? Sí, profe, nosotros. Ya te digo Listo. las que hacen el grupo. Listo. ¿Nombres? Diana Vargas, Sandra Zapata, Soreidi López, Yorelis Cárdenas y Claudia Rojas. Espérame. ¿De qué? Sandra Zapata. Sandra Zapata, Soreidi López, Ajá. Yorelis Cárdenas Sí. y Claudia Rojas. Perfecto. Adelante. Dame un segundo, intento compartir pantalla.
Judy también es de ese grupo. Judy Sofía. ¿De cuál, Judy? ¿O tienes otro grupo? No, profe, que yo estoy lista para pasar después de ellas. Ah, listo. Solita, Vale. solita. Listo. Ya, ahí ven mi pantalla. Ya vemos la presentación en tu pantalla. Permítame un segundo. Profes, compañeras, qué pena, lo que pasa es que estoy enferma, acabo de pedir médico a domicilio y me llegó el médico. Mis compañeras pueden seguir con la presentación. Sí, señora. Lo que no puedo es compartir la pantalla, no sé por qué no me está dejando. ¿Puedo compartirle a la profesora o ahí en el grupo y nos pueden ayudar, por favor? ¿Sí? Yarita, ¿nos ayudas, porfa? Pues yo la presento si quieren, compañeras. Por Listo. favor. Como mejor. Ahí ven mi pantalla. No, Espera, entonces, ¿cómo es que desde el celular lo estoy haciendo? ¿Será que es posible? O si tienen alguna el compu, creo que es mejor. Tengo el compu. Entonces, Sara, Envíamelo, por favor, y yo te lo ayudo a compartir. ya lo enviamos a su WhatsApp. ¿Ya lo tienes, profe? Sí, ya un momentico. Gracias. Bueno, entonces el grupo que vamos a exponer el día de hoy se compone de Diana Vargas, Sandra Zapata, Soreidi López, Yarelis Cárdenas y Claudia Rojas. La primera parte de ese estudio de caso, Derecho a la Salud, lo titulamos así, con todo el equipo. Dice, le hicimos una introducción. Profe, ¿nos ayuda, por favor? Siguiente, porfa. La introducción, análisis de caso, vulneración de derechos de la salud como persona con persona de discapacidad. Identificamos las barreras que estaban en el estudio de caso. La primera fue demoras en la asignación de citas con fisiatría, más de 6 meses. La segunda barrera fue negación de transporte asistido a pesar de la discapacidad física. La tercera barrera fue la negación de atención prioritaria en urgencias, pese al riesgo de infección de úlcera por presión. Y la cuarta barrera, falta de información sobre los derechos y rutas de la atención. La norma, entonces colocamos las posibles soluciones. La primera, del primer estudio de caso, que es la demora en atención de fisiatría, solicitar el cambio de la IPS ante la EPS subsidiada. Si no hay respuesta oportuna, radicar reclamo ante la Supersalud, y pues si no hay, eso es como primera instancia, y si no hay respuesta, procederíamos a la tutela, ¿no?
La segunda es solicitar formalmente el servicio de transporte como prestación complementaria. Si la EPS no cumple, pues nos tocaría apoyarnos también de la Supersalud. O la tercera instancia ya es la acción de tutela. Exigir la atención integral de urgencias y referencia a nivel superior de complejidad. En caso de negativa, se puede reportar a la super o interponer tutela. El cuarto caso, que es la falta de información sobre derechos y rutas, solicitar orientación en la Oficina de Atención al Usuario, la EPS, acudir a la Personería o a la Defensoría del Pueblo para acompañamiento y vigilancia de derechos. Posterior a ello, sacamos de los mismos casos que los numeramos, lo pusimos por número. Entonces, en el caso 1, que es demoras de asignación, existe la ley 1751 del 2015, que es la ley estatutaria de salud. ¿La deben pasar? ¿Deben pasar la diapositiva? Sí, por favor. No La se te siguiente. olvide que la pasen. Ajá. Gracias. Entonces, en el caso 1, en la primera barrera que se identificó, existe la ley 1751 del 2015, que es el acceso oportuno al derecho fundamental. Recordemos que para especialistas va a 30 días máximo la prestación del servicio, entonces ahí ya hay un incumplimiento de la norma. La resolución 5267 del 2017 que establece, ahí está en la 5267 del 2017 que establece tiempos máximos de oportunidad, 30 días para consulta con especialista. En el segundo caso, tenemos la resolución 229 del 2020 que regula el servicio de transporte no medicalizado para personas con movilidad reducida. La ley 1618 del 2013 que establece medidas para garantizar el derecho de las personas con discapacidad. En el caso 3 tenemos la resolución 5596 del 2015 que regula la atención inicial de urgencias y prohíbe la negación. La ley 1751 del 2015 nos habla también de la obligación de garantizar la continuidad y la calidad de los servicios. Y tenemos por último el caso 4, que es la ley 1438 del 2011, artículo 3, participación y empoderamiento social en salud. La ley 1751, derecho a recibir información clara, suficiente y oportuna. Y ya por último, pues la presentación y las muchas gracias. Listo, Sara, siguiente, para que ya quede las gracias. Eso, perfecto. Muchas gracias. Listo, ahora sí. ¿Alguien más? ¿O qué horas son, Sara? Son las 7:04. Entonces 7, nos profe. queda Judy. Listo, hagamos con Judy y paramos ahí los 10 minutos después de Judy. Ok, listo, profe. Bueno, profe, la verdad, a mí eso de los sistemas sí me toma del pelo, entonces yo tengo un Word. Listo, tranquila. Y acá, ¿cómo le doy, profe? Los punticos, sí. Ahí le hacen No, la opción bueno. presentar pantalla. Dime. Sí, el celular. Presentar pantalla. Ok. Hay 3 punticos y le das presentar pantalla. No me aparece solamente. ¿Estás desde el celular? No, en el computador. Entonces, sí, mira, en la parte de abajo, al ladito de la manito, hay 3 puntos. Y de ahí hay una opción que dice presentar pantalla. Ah, no, mentiras, es al lado de No, la está cámara. micrófono, cámara y hay un computador con una flechita. Ah, ok. Es que a veces a mí también se me cruzan los cables, muchachos. Y ahí le das presentar toda la pantalla o pantalla completa, creo que dice. Ok. Fantástico. Ay, sí, pero no, creo que voy a enviárselo a la señorita Sara más bien porque esto me atrofia. No, tú puedes, Judy. A ver, Señor. al lado de la camarita hay un computador que tiene la manito hacia arriba, ¿sí? Sí, Eso sí, te manda una pantalla externa, ¿sí? Sí. Como una subpantalla. En la parte de arriba dice pestaña Chrome, ventana y toda la pantalla. Sí. Le das en toda la pantalla. Ok. Y después le vas a dar, seleccionas la pantallita. Sí. Y le das en la opción compartir, sí, señora. Y ahí ya puedo mostrar el trabajo. Exacto. No es que yo no quiera ayudarles, lo que pasa es que a mí me gusta que ustedes aprendan y pues
Dios mío. Pero ya aprendiste algo nuevo. Ujú. Bueno, vamos a ver acá. Ay, no, pero no lo veo acá. No sé si se está viendo. Sí, ahí se está viendo, está perfecto. Ok, bueno. Entonces, como el derecho a la atención integral y oportuna en salud de la Ley 1751 del 2015, de la Ley Estatutaria de Salud, la cual garantiza el derecho fundamental a la salud, que incluye el acceso oportuno, integral y continuo a servicios de salud de calidad. Una vulneración sería la demora de más de 6 meses para citas con fisiatría y la atención básica en urgencias y sin referencia a especialistas, lo cual viola este derecho. El otro sería el derecho a la accesibilidad y eliminación de barreras de la Ley 1618 del 2013, la cual establece medidas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo accesibilidad a servicios de salud. ¿Cuál sería la vulneración acá? La negación del transporte asistido a una persona que no puede movilizarse por sí misma y representa una barrera ilegal para el acceso. El derecho a la información clara y completa sobre la salud y servicios de la Ley 1751 del 2015, el artículo 7. El derecho a la información oportuna, clara, suficiente y comprensible sobre su estado de salud y opciones de tratamiento. Acá sería la vulneración, no recibir información sobre sus derechos ni sobre cómo activar la ruta de atención en salud. El último, el cuarto, sería el derecho a la dignidad y trato digno, el que está en la Constitución Política de Colombia, el artículo 49 y Ley 1759 del 2015, lo cual garantiza un trato digno y respeto a las personas en la prestación del servicio de salud. La vulneración sería la atención deficiente en urgencias y la falta de referencia, que pueden ser considerados como un trato indigno. Acá sí vamos a mirar unas posibles soluciones. Entonces, en el primero sería interponer una tutela para exigir el acceso oportuno a la atención especializada y rehabilitación basándose en el derecho fundamental a la salud de la Ley 1751 del 2015. En el segundo, solicitar ante la EPS la activación de la ruta integral de atención para personas con discapacidad, incluyendo un transporte asistido conforme a la Ley 1618 del 2013. El tercero, denunciar ante la Superintendencia Nacional de Salud la negativa de servicios y la falta de información para que se realicen las investigaciones correspondientes y se garantice el cumplimiento de sus derechos. Y el cuarto, acceder a apoyo de organizaciones de defensa de derechos de personas con discapacidad para el acompañamiento y asesoría legal. El quinto, entre las posibles soluciones, una capacitación y sensibilización al personal de salud para mejorar el trato y la información que se brinda a pacientes con discapacidad. Y el sexto y último, implementar un plan de atención domiciliaria o telemedicina para evitar desplazamientos difíciles y garantizar el seguimiento constante al estado de salud de la chica. Listo, profe. Perfecto. Son las 7:09. ¿Regresamos a qué horas, Darilla? 7:10, profe. A las 7:20. A las 7:20. Listo, ya regresamos. Listo, muchachas, nos vemos a las 7:20.
Listo, bueno, retomamos. Entonces vamos a contarles rápidamente la calificación. Esta calificación, cuando ustedes vean el asincrónico, siempre va a tener una nota o una observación. Les voy a subir en la nota que tenga más bajito y les voy a mencionar dónde van a quedar esos puntos. Para el equipo o el grupo de trabajo número 1, donde está Angie, Sandra, Giliana. Uy, llegué agotada. Vamos a tener la nota de 3 punticos para que lo tengan en cuenta. María Luisa, Marcela, Camelo, 2 puntos. Maribel, 2 puntos. El grupo número 4, donde está Diana Vargas, Sandra, 3 puntos. Y para el grupo de Judy, 2 puntos. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Dentro de este caso clínico, pues veíamos dentro de los derechos o la vulneración, pues que era marcada como derecho garantía de salud. No tienes audio, pero igual. Listo, yo la verifico y la verificamos. Eran esas soluciones para disminuir esas barreras de atención en salud, ¿cierto? Que podíamos buscar algunas herramientas que podían ayudarnos a evitar esas dificultades que teníamos, como lo son la tutela, como son los derechos de petición, como el acompañamiento de aquellas entidades, el apoyo institucional, aquellas normas, y le resalto mucho al trabajo de las compañeras que nos recolectaron todas estas normas que hemos visto durante todas estas 20 y algo de clases como solución o respuesta a este caso. Veo que nos nombraron las RIAs, nos nombraron las normas para las personas con discapacidad. Se tocaron temas de soluciones, se mencionó la importancia de la supersalud dentro de los casos, las herramientas o los medios para exigir los derechos cuando son vulnerables. También vi que hicieron diálogos primero con la institución después de que se genere o una posible vulneración de derechos, esos entes siguientes. Y las soluciones como tal, entonces muy buen trabajo. Vamos a empezar con un tema que nos marca grande y es la certificación de la discapacidad. Sara, por favor, ¿me ayudas con la presentación? Sara. Listo. Profe, no problem, sí te escuché, espérame. Listo, lo que la estaba. One moment, please. Tranquila. Vamos a empezar con lo que es la certificación de discapacidad que inicial, y alguna vez se lo mencioné, cuando antes de que empezó el certificado de discapacidad, se crearon unas normas donde nos hablaban sobre el certificado médico de discapacidad, nos hablaba sobre que existían algunas constancias médicas para certificar, ¿no? Para no decir la persona tiene discapacidad. Actualmente se han venido como país haciéndose algunas modificaciones en cuanto a normas, en cuanto a decisiones de reglamentos para esa actualización, donde encontramos, por ejemplo, la circular 009, donde nos decían que para que una persona tuviera discapacidad podían llevar la información que nos daba la 009, que era que tuviera un membrete de la entidad, que tuviera los nombres de la persona, que tuviera el diagnóstico por CIE-10, tuviera la firma del médico tratante. Eso nos lo decía la circular 009, pero esa circular 009 del 2017, al nacer esta certificación, ya no tiene validez. Se empieza a generar el proceso de certificación, de caracterización y localización de personas con discapacidad por medio de un certificado de la discapacidad. Ese certificado, antes de que naciera, solamente se llamaba así: Registro, Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, y era como un censo que tenía las secretarías de salud. Pero actualmente se dice, ya no seguimos con ese censo, sino vamos a articular el certificado con ese registro. Por eso actualmente se llama así. Este certificado empezó con la resolución 583 del 2028,
Esta resolución nos habla del certificado de discapacidad y nos dice cómo se debe certificar y hasta cuándo se tiene tiempo. Después de esta nace la resolución 246 del 2019, que es la modificación en tiempos de cuándo debe hacerse vigente y cumplimiento de este certificado de discapacidad. Después se da otro tiempo con la resolución 1113 del 2020, donde dice se va a dar un tiempo más de estipulado para el cumplimiento y después sale ya por último la resolución 1197 del 2024 donde dice ya no vamos a dar más tiempo, o sea, el año pasado, y se dice que el único documento que es el documento que se reconoce a la persona con discapacidad, ese es el certificado de discapacidad y el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. ¿Qué quiere decir? Que desde el 2024 hacia atrás, todas esas que yo les he nombrado ya no aplican, ya no funcionan. Ese certificado de discapacidad dentro de la resolución que dice resolución 7 del 24, no podemos recibir ningún tipo de otro documento. Siguiente, por favor, Sara. Vamos a proyectar este video, por favor. Esta es una página, este link cuando usted la Secretaría de Salud, donde nos explica paso a paso qué es el certificado de discapacidad, cómo ustedes tienen ese certificado, pero también está en lengua de señas, donde nos dice que es el certificado. Entonces, si quiere, cópialo, Sara, te va a abrir una página y ahí posterior en la parte, un poco más abajito, vamos a encontrar un video que está en señas. Listo, vamos a bajarlo un poquito. Esta es la página oficial de todo lo que es el registro de cuidadoras de personas con discapacidad. Esperemos a ver si está cargando. Bajemos un poquito a ver si está. No lo veo. Vamos un poquito a ver si está al lado de la foto. Subamos un poquito, Sara. A ver, en esa foto, ¿es una foto fija o nos deja mirar? Fija, profe. Listo, debe estar desactualizada. Normalmente cuando nosotros ingresamos a esta página aparece el video donde nos dicen que es el certificado de discapacidad. Entonces, si quieres, subamos un poquitico para poder mirar acá arriba el encabezado. Subamos eso, ahí. Certificado de discapacidad. Es que yo no veo toda la pantalla completa, sino veo solo hasta la certificación y el resto se me corta. Bajémosle un poquito donde yo pueda ver el contenido. Bueno, ahí. Entonces, ¿qué es el certificado de discapacidad? Obtener el certificado de discapacidad mediante una evaluación clínica integral para determinar la presencia de discapacidad, identificar la deficiencia en funciones y estructuras corporales, incluyen aspectos psicológicos, limitaciones de actividades y restricciones de la participación de las personas evaluadas con el fin de facilitar la inclusión y el acceso a programas a instituciones de personas con discapacidad. Ese certificado es la puerta de entrada para que una persona o una entidad pueda recibirlos dentro del servicio institucional. Este es un proceso que no tiene costo, bajamos, ahí mismo nos dice, ¿tiene costo? No, no tiene costo, es gratuito. ¿Quién lo hace? No lo hace la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud lo que hace es agendar o recibir los documentos, verificar y asignar a las IPS que deben presentarlo. Vamos a bajarlo un poquito, Sara, por favor. Listo. ¿Cuánto tiempo tiene en tardar en entregar la certificación de discapacidad para que sea asignada? Una vez la Secretaría de Salud recibe los documentos, hace la evaluación, dice que todo ese procedimiento hasta que lo llame la IPS 15 días. ¿Dónde puedo hacer el trámite? Lo pueden hacer en línea a través de este link y aquí van a encontrar el paso a paso. Vamos a regresarnos a la presentación para que ustedes me puedan comprender un poco cómo es el trámite de este certificado.
Adelante, Marcela. Profe, ese trámite también se puede hacer en los Supercae por la entidad de la Secretaría de Salud. Esa es la Secretaría de Salud, por toda la 13 con 32. Ahí es donde lo deben hacer. Lo pueden hacer presencial o lo pueden hacer virtual. Importante que la persona que asista tenga claro el correo electrónico porque la comunicación va a ser directamente en el contrato. Entonces, en este link es donde ustedes se van a encontrar para solicitar la certificación y el procedimiento de la certificación de discapacidad. Esta resolución, importante que para la actividad sincrónica puedan hacer lectura y apropiación, porque en esta norma, en esta resolución, nos dice que a partir de ahora el único documento que identifica una persona con discapacidad es el certificado de discapacidad. Siguiente. Siguiente, listo. Marco normativo, lo que les acabo de mencionar, la resolución 1197 del 2024 es creada ¿por quién? Por el Ministerio de Salud y Protección Social, donde pues el procedimiento que ellos hacen es la certificación como tal. Es evaluar la deficiencia y el funcionamiento de las estructuras corporales de la persona individual, ¿cierto? También la parte psicológicas que genera una limitación en sus actividades de la vida diaria, cómo lo restringe, ¿cierto?, en los resultados determinantes de una persona con discapacidad, y posterior a esto se emite la certificación y asimismo se realiza el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Siguiente. Siguiente. Entonces, ustedes ahí, a través de ese concepto, ustedes me van a decir, bueno, y entonces, ¿qué es la certificación de discapacidad? Antes de seguir con esa presentación, quiero darle la fuente de información y decirles, esta presentación es textualmente extraída de las personas que hacen el proceso de cualificación de la certificación de discapacidad de la Secretaría de Salud. Esta fuente o esta presentación no es hecha por Karine Bautista, sino es extraída de esa misma información para que ustedes de pronto tengan esa claridad si la ven en algún lado. ¿Qué es la certificación de discapacidad? La certificación de discapacidad es una valoración multidisciplinaria que realiza una IPS autorizada. ¿Quién manda el recurso a la Secretaría de Salud? Quien manda ese recurso es el Ministerio de Salud y Protección. Salud recoge ese dinero, ¿cierto? Y hace contrataciones con unas IPS, que son los lugares que prestan atención, ¿sí?, de alguna EPS. Esta IPS está en la obligación de tener de 3 a 5 personas que quieran certificar, de 3 a 5 profesionales que se encuentren certificados para realizar el proceso de certificación. ¿Lo pueden hacer psicólogos? Sí. ¿Lo pueden hacer profesionales de trabajador de médico lo puede hacer, trabajador social lo puede hacer, fisioterapeuta lo puede hacer, trabajo ocupacional lo puede hacer, todo el tipo de medicina. Yo no sé si de pronto alguna persona acá está interesada, porque actualmente la convocatoria de los cursos están abiertos. Si me dicen si alguno de ustedes quiere formarse como certificador de discapacidad, que el ministerio les pueda dar la garantía para trabajar, debe ser profesional de la salud, pero entonces estoy aquí mirando por si alguno está interesado, yo lo pueda compartir a Sara para que Sara lo pueda asimismo compartir en el WhatsApp. Claudia, adelante. Profe, o sea que, digamos, debe ser profesional de la salud, digamos, a nivel administrativo o auditor en salud no se puede. ¿Tiene que ser No. un médico para certificarse? Un médico, Vale, gracias. así es. No puede ser, entonces si de pronto algún psicólogo, Sara, que escribe que quiere hacer el proceso de cualificación, regálenme un momento y lo busco. Le mandas este link, se inscriben, ¿sí? Solamente profesional de la salud. Ya regálenme un momento y ya se lo envío a Sara. Entonces cualquier persona que esté interesada le escribe a Sara. Marcela Camelo. Profe, ¿debe tener ya, digamos, la tarjeta profesional o puede estar estudiando? Tarjeta profesional. Los cursos salen seguidos,
pero yo no sé qué pasa y es que esos cursos casi a veces no se publican o no se dan a conocer. Ahorita está la prescripción en un formulario, el SENA los llama y les hace la convocatoria. Ya le envié el link a Sara para que esté interesado le escriba a Sara. Entonces, ese equipo certificador está comprometido por 3 o 5 profesionales. Llaman a la persona con discapacidad y le aplican un formulario para mirar la deficiencia, o sea, el diagnóstico, las limitaciones, a qué lo limita en las actividades de vida diaria y a qué lo restringe. Ese es el certificado de discapacidad. Existe otra cosa que se llama el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad que los unieron con el certificado de discapacidad. ¿Y qué es ese registro? Es una base de datos que es una fuente oficial, nacional, de información sobre cuántas personas hay con discapacidad a nivel nacional. Bogotá extrae esa información de ese registro y lo sube en bases en Salud Data y por eso es que ustedes han podido identificar cuántas personas con discapacidad hay en cada localidad. Puede utilizarse el registro para la formulación de proyectos, programas y servicios como fuente de consulta. Y existe otra cosa que se llama certificado de discapacidad. Ese certificado de discapacidad antes lo llamábamos, ay, se me perdieron. Antes nosotros lo llamábamos un documento que lo entregaba el médico tratante para certificar la discapacidad y era lo que lo cubría la circular 009. Actualmente ya no existe ni el registro solo ni la certificación de discapacidad. Ahora existe algo que se llama certificación de discapacidad, donde une el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Siguiente, Sara. Listo. Yo no sé por qué me sale corrido, Sara. ¿Será la presentación o todo lo ven? ¿Será mi computador? Profe, a mí también es la presentación. Y todo está corrido, profe. Pero a mí también, la presentación también. Ya intenté salir y volver a ingresar. Y Sí. está corrida. A ver si acá en el celular la puedo ver mejor para ir leyéndola. De hecho, sí es la presentación, profe. Listo, voy a intentar acá irla leyendo porque no sé qué pasó con el formato. Documento, yo voy a tener eso acá, a ver. La clase de hoy. ¿Qué falla? Listo, entonces, Sara, yo voy aquí mirando mi presentación para poder leer y se la va pasando allá. ¿Listo? En esta presentación ustedes van a ver quiénes son los encargados de realizar el proceso de certificación. Este proceso de certificación está dirigido a todas las secretarías de salud, ¿sí? Para que ellos sean quienes garanticen el acceso de la valoración multidisciplinaria de la certificación de discapacidad. Esto no quiere decir que el responsable... ¿Yo? Señora. Aquí, profe, se me quedó. Listo. Esto no quiere decir de que quien sea el encargado de expedir el certificado sea la Secretaría de Salud. Él es el encargado de recibir el recurso y hacer las negociaciones con las IPS. Esas secretarías de salud, ¿dónde las vamos a encontrar? En los municipios, en los departamentos y a nivel pues distrital. ¿Y a quién va dirigido este procedimiento? Aquella persona que se autorreconoce como persona con discapacidad. No todas las personas se reconocen como personas con discapacidad y eso es importante mencionar. Listo. Sara, siguiente, porfa. Listo. No sé si lo están viendo, pero yo voy adelantadita aquí porque estoy viendo. No, una atrás. Uy, sí está súper cortada porque saldrá esa presentación así. Eso. Listo. Entonces, el residente en Bogotá, porque yo hablo del residente en Bogotá porque es diferente el procedimiento que se haga en una ciudad, por ejemplo, Bucaramanga, a cómo se haga en Bogotá este procedimiento. Entonces, el ser uno residente de la ciudad de Bogotá
Primero se verifica cuando llegan las órdenes a la Secretaría de Salud, lo primero que van a verificar es que la persona saber de qué régimen es, si es de régimen contributivo, si es subsidiado, si es ferrocarriles o no afiliados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tienen un proceso de vinculación diferente dentro de los cuales se tenga ese procedimiento asignado. Si las personas son de régimen subsidiado, pues también tenemos que mirar si son víctimas del conflicto armado, tenemos que mirar qué ajustes se tienen que hacer posterior a esto. Una vez se identifique, se empieza a hacer ese ajuste razonable hacia qué IPS va a ser dirigido. O si la persona definitivamente no tiene ningún proceso de vinculación al régimen de salud, que es otra cosa de lo que tenemos nosotros que verificar. Siguiente, Sara. Entonces, ustedes van a encontrar una ruta. Increíble porque sale la presentación así. Bueno, no importa. Aquí en la ruta, esta ruta nos va a decir cuál es el primer paso. Entonces, el primer paso es que el ciudadano realice la solicitud. ¿Esa solicitud dónde se realiza? Esa solicitud el ciudadano la puede hacer en la Secretaría de Salud presencial o la puede hacer virtual, ¿cierto? Por la página o por la línea que yo les mencioné a ustedes. Como segundo, la Secretaría de Salud hace el análisis de esta documentación que ustedes muy juiciosos entregan. Ellos verifican que la documentación cuente, ya vamos a hablar paso a paso de cada una de esas documentaciones, tienen un equipo interdisciplinario realizando esa verificación. Después de que se realice esa verificación del certificado, se pasa a que se mire la expedición y el envío y la autorización de los órdenes que sea cronológica. Aquí vamos a mirar de que como van llegando, se van generando esos procesos de envío y esos procesos de entrega. Después se mira cuáles son las IPS que realiza el proceso de certificación que le quede más cercano a la persona. Que no hay una IPS cercana, entonces se mira qué lugar o qué IPS tiene ahorita la capacidad de atender a la persona. No solamente se está haciendo la atención inmediata en la certificación, en la IPS que le queda a una cuadra a la persona, por ejemplo, sino aquellas que tengan disponibilidad de agenda, y eso sí nos lo mencionó muy claro la Secretaría de Salud. En este momento, por el alto manejo de pacientes, aunque ahorita han disminuido bastante, se le está dando la prioridad que la atención se haga en las IPS donde tienen mayor número de atención. Listo, Sara, vamos a pasar a la siguiente. Profe, ya revisé la presentación, pero no sé por qué es, entonces no sé si te parece, y la proyecto no como presentación, sino desde el A PowerPoint. ver si me la deja ver, sí, porque me queda bastante complejo, pero también estoy mirando, yo no sé si fue Ay, que se descuadró, no sé qué pasó. no sé, o sea, cuando le doy compartir, se bloquea automáticamente, la corre, y ya intenté correrla, pero no, mira, Se descuadra todo. está Así me súper pasó acá. descuadrada. Yo fui a mirarle y se descuadra porque se está trabajando sobre otra plataforma. Listo, no pasa nada. Espérame, yo voy atrás un poquito más. A ver, pero yo intento una última cosilla y ya. No, me rindo. Ajustar la página. ¿Ahí ves? Sí, déjala así. Bueno. Lo que vale la intención, Sara. Listo. Bueno, siguiente, bueno. Entonces es esta ruta de atención, regresemos a la anterior. Esa ruta de atención que les acabé de nombrar, es la ruta que actualmente maneja la Secretaría de Salud para la atención. Van a encontrar el primer paso hasta el último paso, que ya es cuando se hace la entrega final del certificado. Siguiente, por favor. Listo. Yo voy a seguir con la mía, Sara, porque no sé qué le pasó a esta cosa. Listo. Entonces, en el artículo
21 nos dicen de esta norma que les estoy mencionando, que es la resolución 1197 del 2024, nos dicen que el responsable o la responsabilidad del solicitante. ¿Quién es el solicitante? La persona que tiene discapacidad. ¿Cuáles son esas responsabilidades del solicitante? Uno, que el diagnóstico relacionado con la discapacidad cuente con la clasificación de las enfermedades del CIE-10. Entonces, el CIE-10 es un código donde agrupa las enfermedades y las personas. Una persona que tenga lesión medular está agrupado a través de una codificación. Así sucesivamente por cada uno de los diagnósticos. Entonces, dentro de la historia clínica que el solicitante entrega a la Secretaría de Salud, debe llevar el diagnóstico establecido, ejemplo, lupus, con su CIE-10. Debe tener el tipo de valoración que realiza el equipo multidisciplinario. Puede ser institucional o domiciliario, que determine el médico tratante. Entonces, ese tipo, acuérdense que a veces las personas con discapacidad no solamente son tratados por un médico, sino por muchos médicos. Los apoyos y los ajustes razonables como movilidad, comunicación, acceso a la comunicación, personas de apoyo, si son necesarios, se debe establecer en el médico tratante. Entonces, ¿quién es el médico tratante? El neurólogo, el especialista, el psiquiatra, ¿sí? Ellos son los que deben decir dentro de esa historia clínica si Karine Bautista requiere algún ajuste razonable. Esto es súper importante en el momento de la certificación y la norma nos lo dice en el artículo 21. Entonces, muchas veces llegan las personas con discapacidad a realizar el proceso de la certificación y con el primero que se molesta es con la persona que le solicita los documentos. Y dentro de la norma está escrito y nos dice qué es lo que nosotros debemos cumplir. Siguiente, Sara, por favor. Y listo, yo me regreso y vuelvo a mi presentación para poder mirar si está cortada. Lo logré. Listo. Creo Señora. Creo que lo logré. Ya puedes verla otra vez. ¿Sí? Pues yo Ay, creo. ojalá. Listo. Intentémosla. Entonces, en el artículo 19 de esta resolución 1197, dice cuál es la responsabilidad de las entidades promotoras de la salud y las entidades que generan esas acciones para generar esa atención del certificado de la discapacidad. Uno de sus compromisos es garantizar su afiliación, que todas las personas que soliciten el proceso de certificación pues tengan ese proceso de atención. Deben darle o facilitarle a la persona con discapacidad la historia clínica con el diagnóstico estipulado. No podemos, ninguna EPS puede negar este tipo de documentación a los pacientes, donde tenga relacionado la discapacidad, los apoyos que se requieren del diagnóstico en caso de que se necesiten, determinar las necesidades o ajustes razonables que la persona requiere y qué tipo de equipo multidisciplinario la persona requiere. Y si el paciente requiere que la atención sea presencial o sea en casa. Esto es muy importante y esto siempre es la pregunta que uno se hace. Y la persona que tiene discapacidad, que está postrado en cama, ¿cómo le hacen la certificación? Entonces, el médico tratante en la historia clínica debe decir si esta persona puede desplazarse por sus propios medios o simplemente hay que hacer la atención desde alguna de su vivienda. Vamos a pasar a la siguiente, porfa. Para el certificado del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, se tiene algunos ajustes razonables para aquellas personas que son menores de edad, ¿sí? O para aquellas personas que son menores de edad. Entre ellos, ¿qué se requiere? Entonces, uno, primero, la copia del registro civil del menor. Como segundo, la copia de tarjeta de identidad si el niño o el menor ya tiene 7 años.
A veces solamente pues nos llegan pacientes pues que no han cumplido esta edad, por eso solo se les pide el registro civil. Copia de identidad del padre o de la madre. ¿Por qué se les pide esto? O un solo tutor. Porque echa la ley, vuelvo y digo, echa la ley, echa el beneficio, pues muchas personas utilizan estos certificados para lo que nos decía Claudia y era la sección del pico y placo. Entonces, hay muchos servicios de los cuales pues se debe ser garantía de quién es el cuidador, si el cuidador es el papá, si el cuidador es la mamá, quién es el cuidador, ¿sí? Y poder generar ese beneficio a la persona que lo requiera. En este caso, el que lo requiere es el menor, entonces por eso se necesita que la documentación esté del familiar que es tratante. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Listo, la imagen. Bueno, entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos están pidiendo dentro del proceso de la certificación? Nos dicen que debemos tener una orden del médico tratante para la valoración y la certificación de la discapacidad. Esa orden debe estar escrita, si es por Capital Salud, aquí tenemos un ejemplo, donde se diga envío a la Secretaría de Salud para procedimiento de registro, localización y caracterización de personas con discapacidad. Las personas solo se pueden presentar una vez. Puede ocurrir que la persona tiene un diagnóstico, pero no le genera un tipo de discapacidad. Entonces, ese procedimiento se hace una vez, por eso es importante que todos los documentos sean, ay, pero es que quedó mal el documento y quedó mal el procedimiento para poner la certificación. Podemos enviar como una segunda opción estos documentos. Pero siempre debe haber una orden del médico tratante que tenga esa solicitud como tal. Siguiente, Sara, porfa. Listo, déjame acá, yo miro la siguiente. ¿Cuál es? En la siguiente son los órdenes del médico tratante de valoración de certificación de discapacidad. Entonces, acá es donde hacemos donde se evidencia ese análisis y ese plan de manejo que los médicos, ya sea el psiquiatra, ya sea el especialista, pues da esa indicación. ¿Por qué se menciona así con ejemplos? Una de las dificultades grandes que tiene la Secretaría de Salud es que la documentación no llega completa y llega con esta documentación faltándoles. Entonces, por eso ellos hacen énfasis en esos documentos y envían el ejemplo de cómo debe venir esa orden médica. Siguiente, Sara, por favor. Aquí es importante, y lo aclaro, y son los formatos que se utilizan de manera incorrecta dentro del proceso de la certificación de discapacidad. Yo les hablaba de que habían unos documentos que ya no son los acordes para este procedimiento y son certificaciones donde no dan donde dan la epicrisis, donde dan un diagnóstico, pero ¿qué nos faltaría dentro de un diagnóstico? Que lo acabé de mencionar, ¿lo recuerdan? El CIE 10. El CIE 10. Entonces, mire la importancia de que esté el diagnóstico. Acá está un diagnóstico mencionado, tenemos los dos diagnósticos, pero no nos falta el CIE 10. Que es necesario y que es importante. Gracias, Sara, por pasar a la siguiente. Vamos a mirar otro de los formatos utilizados de manera incorrecta. Entonces, acá es un ejemplo donde nos dicen que tiene una discapacidad física, pero no nos dice ni el diagnóstico, ¿sí? Y tampoco nos dice el CIE 10. Ese tipo de documentación no es válida. Que lo entregan en una sola hoja, lo entrega el médico sin ningún resumen, como debe tenerse dentro de la historia clínica, para valerse de la Secretaría de Salud. Este tipo de formatos son rechazados. Entonces, por eso es necesario que ustedes den el correo electrónico para que las personas de la Secretaría de Salud puedan devolver la información y ustedes hagan la solicitud pertinente y correcta
para dicho procedimiento. Siguiente, Sara. Y listo. En Bogotá actualmente se tienen unas IPS contratadas. Estas IPS son 15 IPS certificadas en Bogotá para el tema de discapacidad. Ellos pues se encuentran en un proceso de búsqueda de profesionales que se encuentren clasificados, que se encuentren cualificados, perdónenme, dentro del proceso como certificadores. Eso es un proceso educativo. Esas 15 IPS certificadoras de discapacidad en la parte norte se encuentran 5 IPS, en la parte centro-oriente se tienen 2, en la parte del sur se tienen 4 y en el suroccidente se tienen 4. Estas están muy articuladas o desde el servicio y desde la atención médica de las subredes. Estas son las que se encuentran actualmente asignadas. Entonces, que yo soy de tal régimen y me enviaron para ese IPS, desde que se tenga una orden es válido. Tenemos una segunda, siguiente, Sara, qué pena. Yo paso y no me doy cuenta si usted ya la pasó. Listo. Que yo hice un proceso de certificación y me dijeron que yo no tenía ningún tipo de discapacidad porque el médico, no sé, no tuvo la competencia, no me dieron las garantías. ¿Uno puede pedir la segunda opción? Sí, sí la puede hacer. ¿Dónde se puede acercar? Nuevamente a la Secretaría de Salud y debe manifestar todas esas dificultades y por qué él pide. La Secretaría de Salud está en la obligación de buscar otra segunda IPS, otro equipo de la misma IPS que no sea ese equipo interdisciplinario, sino que sea otro equipo para realizar ese procedimiento. Ustedes aquí van a encontrar la dirección, los lugares, la hora de atención de 7 a 4 p.m., ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Solamente se tienen pues dos oportunidades para realizar ese procedimiento. Uno por primera vez, un segundo cuando no estoy de acuerdo y se hace esa solicitud. Pasamos a la siguiente, Sara, por favor. Se corrieron absolutamente todas las diapositivas, Sara. Yo que estoy intentando de ajustarlas para poderlas enviar un poco más ajustados. Listo, ¿la certificación de discapacidad se vence? No, la certificación de discapacidad no se vence, pero sí hay que actualizarla. Cuando el niño cambia de documento, cuando pasa de registro civil a una tarjeta de identidad. Ese es el primer cambio que se debía hacer, por el cambio de identidad. Cuando los niños vienen de una tarjeta de identidad y cambian a una cédula. Entonces, al ser mayor de edad, se deben cambiar. O cuando la persona con discapacidad, su estado clínico cambia. O sea, cuando la discapacidad se deteriora. Porque pues una discapacidad nunca va a tener una mejoría porque ya está estipulado, sino sería una condición de discapacidad. Por eso se dice que el certificado no se vence, se debe actualizar, pero solamente se actualiza con esos 3 criterios. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, Listo, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente, Sara, por favor. Sí, tenemos una manita. María Luisa, adelante. Sí, qué pena, profe. Tranquilo. Profe, esa presentación la van a pasar a las tareas, ¿sí? Esta presentación nosotros siempre la cargamos dentro de los soportes, bueno. ¿cierto, Sara? Bueno, sí, para poder. Es que a veces no soportan la clase. Sí. Pues claro que sí, claro que todavía no voy nivelada, entonces de pronto ya cuando esté nivelada ya me aparecen las clases. Listo, no te preocupes. Igual siempre yo las comparto para que puedan ser publicadas. Bueno, gracias, profe. Listo, ya la estoy desajustando una vez porque no sé qué pasó con el formato siguiente, Sara. Entonces, en la siguiente ustedes van a ver el link nuevamente que yo les mostré
y nos dice dónde pueden ingresar. Entonces ahí en el certificado de discapacidad en la página, en la parte inferior donde está el letrero amarillo, donde dice Agilínea, ustedes van a dar clic ahí. Cuando ingresen al soporte de Agilíneas van a encontrar solicitud por canal virtual, ventanilla única digital de trámites, que está en la siguiente diapositiva, Sara, porfa. En esta parte ustedes van a buscar donde dice servicio, bueno, les decía, van a buscar ventanilla digital y trámites, y cuando encuentren ventanilla digital de trámites vamos a dar clic para poder empezar a llenar esa solicitud. Adelante, Sara, por favor. Listo. En el canal, cuando ustedes ya ingresen, van a encontrar algo que se llama solicitud por canal virtual, donde van a encontrar la ventanilla única de trámites, donde ustedes le hicieron clic, van a encontrar algo como lo encuentran acá, que es un computador, y dice hazlo virtual. Ingresar ahí en hazlo virtual, le van a dar un clic y van a ingresar para que se les active un formulario. La idea es que ustedes puedan tener toda la documentación a la mano en caso de que vayan a realizar el acompañamiento o vayan a realizar ese trámite de certificación. Siguiente, Sara. Listo. Cuando ustedes ya empiecen aquí, el formulario va a empezar registro de ventanilla, van a darle clic en el registro y empiezan a llenar paso a paso. Aquí estas imágenes pues se las vamos a compartir para que ustedes la tengan presente dentro del proceso del registro cuando lo quieran hacer. Igual y recomendaciones es estar mirando la página porque muchas veces los formatos los cambian, pero por ahora en esta administración así van a estar y así van a quedar por un determinado tiempo. Entonces, ustedes miran, cuando el ciudadano vive en Bogotá, debe pues estar afiliado en una IPS que sea de Bogotá, ¿sí? Que tenga pues la discapacidad como tal, la discapacidad cualquiera de las 7 categorías, y le damos clic en registrar. Cuando le damos clic a registrar, Sara, porfa, la siguiente, se empiezan con algo que se llaman los registros de los datos personales, ¿sí? Que son los datos como los nombres, cédula, dirección, bueno, toda esa información básica que los piden dentro de los formularios. Después de que llenen esa información, si quieres, Sara, la siguiente, llenan lo que es la parte sociodemográfica. En la parte sociodemográfica, pues deben decir la anterior, Sara. Ya se me adelantó mucho, como en la 25. En la actividad sociodemográfica, entonces aquí vamos a colocar, nos van a pedir algunos documentos como dónde vivimos, los recibos de servicio, bueno, todo eso. Creo que ahorita están pidiéndose el de residencia. Y debe subirse, el cargue de los documentos deben subirse en PDF. Ahí pues le da la opción de cómo lo deben cargar para que puedan suministrar esa información. Después de que ya se finaliza, pues se le da el envío al documento, que es el de la número 27, que es el envío. Ya posterior al envío, de haber registrado bien los datos, los correos electrónicos y haber anexado dentro de la parte anterior en los documentos de diagnóstico, el correo electrónico va a tener un tiempo determinado para poder analizar esa documentación. Después de que se haga la documentación y no se tenga ningún ajuste dentro del documento, pues se les asigna la IPS que está contratada dentro de esas 15 IPS, y posterior a esa asignación de esas IPS, esas 15 IPS, ya la persona tiene la intervención por ese equipo interdisciplinario, se lo entregan inmediato, la persona debe firmar si acepta y ya este documento queda en una de las páginas. Profe, ¿y qué pasa si el certificado se pierde? ¿Cómo se puede pedir? Se pueden acercar a la Secretaría de Salud para que ellos se lo vuelvan a solicitar, a expedir sin ninguna dificultad.
Con esto, pues culminamos lo que es el certificado de discapacidad. Dentro del taller que ustedes van a tener, deben buscar también lo que es la certificación para las cuidadoras. Adelante, Liliana. Estás hablando con el micrófono apagado. No creo. se escucha. Se cerró. Que nos dice Liliana que ya quiere saber lo del trastorno. Es normal que los niños de trastorno estén recibiendo el certificado de discapacidad, es que no tengo audio. Si el médico tratante considera que es una certificación de discapacidad, sí. Sí es válido. Por eso es importante que el médico esté asegurando ese tipo de diagnósticos. ¿Me están escuchando? Sí. Profe. Sí, señora. Sí, profe, se escucha. Listo, perfecto. No sé si tengan alguna pregunta. Listo, yo creo que no tenemos manitas levantadas. Vuelvo y les digo, para la actividad que ustedes tienen es la certificación para cuidadoras. No han podido registrar la asistencia. Nos pasamos hoy 5 minutos, 6 minutos más, agradeciéndoles a todos por su asistencia y nos vemos el día miércoles. Gracias, feliz noche. Profe, muchas gracias por todo. Gracias, profe, compañeras. Gracias, profe. Gracias, buenas noches para todos. Feliz noche, hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, feliz noche.